Y bien, señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Así se habla Radio Show, empezó a transmitir en vivo por Neutral FM, la emisora que llegó para quedarse. Cepín de los Santos está con ustedes, dándole la bienvenida a esta nueva entrega, señores, cargado de mucha información positiva que le traemos como cada sábado, como de costumbre, aquí en Así se habla en Radio Show. Estoy en la compañía, como siempre, de este gran equipo maravilloso de Madeleine y mi hermanito Nelson allá. ¿Cómo se siente? Sí, señor. Bueno, gracias a Dios, de mi parte me siento muy feliz, contenta, agradecida una vez más de llegar hacia cada uno de ustedes por esta plataforma Neutral FM y este es su espacio, Así se habla Radio Show. Agradecidísima de Dios una vez más y también le doy gracias por, valga la redundancia, estar rodeada de estos elegantes caballeros del Señor. Alguien tenía que decirlo. Ya tú sabes. ¿Cómo ustedes guardan tanta información y la dejan callada? Nosotras somos muy observadoras, tranquilitas y calladitas, pero hay un momento en la que soltamos. Nelson. Señores, estamos más que agradecidos en traerles una vez más lo mejor de lo mejor. Un programa cargado de positivismo, cargado de asuntos que realmente le competen a usted. Señores, en esta semana nos sentimos agradecidos. Hemos pasado una semana. Recuerde que hay que darle gracias a Dios cada día, cada vez que usted se levanta. Recuerde que hay personas que quizás se acostaron con algún dolor y lamentablemente murieron en la madrugada y no pudieron quizás ver la luz del día, y nosotros somos más que bienaventurados que Dios nos permite una vez más, un día más. Dele gracias a Dios. Quizás usted no quiere, quizás no tiene el empleo que usted quiere, quizás no tiene la casa que usted quiere, quizás no tiene el carrazo que usted quisiera que tener, pero sí tiene lo más importante, que es la vida. Puede respirar, puede quizás valerse por sí mismo. Por lo tanto, hay que darle siempre gracias al Dios Todopoderoso por lo que nos permite tener, sea mucho o sea poco. Así es, verdaderamente que sí. Bueno, y hablando, más bien que tú tocas el tema de darle gracias a Dios por la vida, yo en este día, a través de ¿Qué dice Dios?, también traigo un tema bastante edificante. Vamos a tratar de exponerlo lo más breve posible que seamos, pero es un tema que de verdad muchas veces la gente se pregunta, la salvación, después que se tiene, se pierde. Ay, vamos papá. a ver qué nos dice Dios a través de su palabra. Vamos a nombrar este tema, la salvación del alma. Está picante. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 2, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificado de Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra en esta hermosa tarde. Gracias. Oigan algo, aquí como nosotros acabamos de leer, porque nos hemos topado con personas que muchas veces nos preguntan que la salvación, después que un creyente la obtiene, la puede perder. Y nosotros vamos a aprender algo acá, que la misma palabra, como acabamos de leer aquí, nos enseña cuando, si nosotros descuidamos la salvación que fue adquirida por medio de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros la descuidamos, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar de toda transgresión? ¿Cómo vamos a escapar si nosotros desobedecemos la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a escapar si nosotros descuidamos esa salvación que nosotros adquirimos por medio de Cristo? La salvación del alma. El alma es ese ser espiritual, ese ser intangible, ese ser que nosotros no podemos tocar, pero que es ese ser que nos hace pensar, que nos hace sentir,
es un ser inmaterial, o sea, intocable. Ese es el ser interior que nosotros llevamos por dentro. Y esta es la que le va a dar cuenta a Dios, dependiendo de cómo nosotros siempre hemos enseñado, cómo se trabaje aquí en la tierra. Si usted trabajó para salvación, pues usted va a heredar la salvación. Ahora, si usted trabajó para condenación y perdición y anduvo en el pecado, pues lamentablemente no espere usted que si usted siembra limones, va a cosechar plátanos o piña. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la salvación es la gracia de nuestro Dios. Ese es un don inmerecido que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros, como ya bien hemos mencionado, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si nosotros descuidamos la salvación que hemos adquirido por medio de nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente vamos a perecer. Así es. No podemos. Si usted y yo andamos en males, si desobedecemos la plena, perfecta y divina voluntad de Dios, no espere usted que usted va a ser salvo. O sea que segunda de Pedro 2:4 nos enseña que nosotros, si descuidamos la salvación, aparte de que la descuidemos, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿usted cree que Dios nos va a perdonar a nosotros? Bueno, hay una forma de cómo usted, si desobedece a Dios y peca y falla, usted vuelva a recuperar lo que es la salvación. ¿Cómo usted lo haría? En vida. Y si usted peca, le falla a Dios y reconoce una vez más su pecado, su maldad, entonces nuevamente el Señor le perdona. ¿Por qué? Porque somos justificados por medio de ¿qué? Por medio de Cristo, por medio de la sangre del Cordero. Pero eso no nos puede tomar, nosotros no podemos tomar esto como una libertad para reincidir en el pecado, porque la palabra enseña que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, y que el padre de toda mentira y de todo pecado es Satanás. Por ende, nosotros como hijos de Dios, una vez que ya reconocemos con nuestra boca para salvación y con el corazón creemos para justicia, nosotros no podemos descuidar la salvación, porque si la descuidamos, lamentablemente la vamos a perder. Entonces yo le incito a usted en esta hermosa tarde que usted trabaje para mantener la salvación. La salvación no es algo, como bien decía en el principio, que usted ya la obtuvo y ya se quedó ahí. ¿Cómo usted sí se queda ahí? Si usted se mantiene firme haciendo la voluntad de Dios. Pero si usted peca, usted está en riesgo de perder su salvación. Y si usted reincide y reincide en el pecado y no se arrepiente y no se humilla delante de Dios y no busca el perdón y la fortalece en Él para mantenerse firme, pues lamentablemente si la muerte le sorprende a usted en pecado, inmediatamente perdió la salvación. Y si Cristo toca la trompeta, como ya hemos enseñado acá también, que si Él toca la trompeta y usted anduvo en pecado por más años y más tiempo que usted ha tenido aquí en el Evangelio, lamentablemente usted no va a ser arrebatado. Entonces, aquí vemos que la salvación sí es algo que se puede perder. Por eso cada día más debemos esforzarnos de trabajar, de cultivar y mantener nuestra comunión con el Señor para poder preservar lo que es la salvación. Así que a ti, querido amigo que me estás viendo en esta tarde, yo te hago una invitación una vez más de que te acerques a Dios, de que le busques, de que aproveches y aprecies este regalo inmerecido, porque verdaderamente nosotros nos merecíamos ser salvos. Nosotros nos merecíamos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz. Pero más sin embargo, por amor, Él se entregó y vino a pagar por tus pecados y por mi pecado. Yo te hago una invitación especial en esta tarde, que te acerques al Señor, que luches por tu salvación, que la preserves, que la atesores, que la valores, porque en algún momento, prontamente, así como las señales del advenimiento de nuestro Señor lo están indicando, todo pesar, toda opresión, toda situación que tú estés viviendo aquí no se va a comparar con el gran peso de gloria que vas a recibir cuando por fin puedas morar eternamente y para siempre con el Señor. Así que Dios te bendiga en esta hermosa tarde y que Dios te guarde. Y recuerda, la salvación, si se descuida, se pierde. Así que preserva tu salvación. Pero tú vas a agregar un dato, ¿tú vas a decir algo? No, está bien. Te voy a agregar un dato. Supongamos en la gran tribulación. El que se descarríe
¿cierto? Y se ponga el sello de la bestia. ¿Qué dice la Biblia? Se perdió. No hay salvación. No hay para salvación. No hay ellos. salvación para él. Entonces, Así es. hay que hacer ¿cómo te digo? Sopesar. Hay que sopesar exactamente, porque yo hace mucho que yo he escuchado eso, pero eso no tiene lógica. Porque si fuera así, todo sería fácil. Sí, lo que pasa es que muchas veces hay personas, doctrinas, que enseñan cosas muy erróneas. Dogman. Dogma, exactamente. En Exacto. cuanto a la palabra que entienden, que salvo siempre es salvo, que ya una vez tú aceptaste al Señor, ya tú eternamente y para siempre, haga lo que haga, pase lo que pase, venga lo que venga. Qué rico. Tú vas a ser salvo. Eso no es Y así. eso no es así. Porque es que la misma, aquí donde acabamos de leer en Hebreo 2 lo especifica claramente. Sí. Que Mira. si nosotros, que si nosotros descuidamos una salvación tan grande, que ya fue anunciada por los ángeles Sí. y confirmada por nuestro Señor en primer lugar. Entonces, y lo dice, y que los que pecaron recibieron justa retribución por sus quebrantos, Por sus pecados, por su sus extravío. pecados. Y en la antigüedad lo dice. Entonces, ¿nosotros somos más que los antiguos? No, al contrario. La palabra está escrita ahí, aunque hubieron acontecimientos que pasaron y palabras que el Señor dio a su pueblo y a naciones específicas o a personas específicas en aquel entonces, en la antigüedad, pero eso para darnos un ejemplo, porque la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, aunque Dios en la antigüedad te prohibió a ti, Nelson, supongamos que tú eres de la antigüedad, y que Dios te prohibió a ti, Nelson, no puedes mentir, ¿verdad que sí? Que es un mandamiento antiguo, pero Claro. es vigente porque la palabra no pasa. Sí. Si Dios a ti, porque tú desobedeciste, te dio tu justo castigo, tu justa retribución por tu quebrantar su ley, yo estoy aquí en la actualidad y quebranto ese mandamiento que ya está escrito en la antigüedad, que Dios te lo prohibió a ti. Tú eres mejor que yo, tú eres más que yo. O yo, perdón, yo soy más que tú. No lo soy. La palabra de Dios abarca para todos los tiempos y no pasa. Lo que Dios prohibió en la antigüedad lo sigue prohibiendo en la actualidad. Así que tenemos que tenernos mucho cuidado y ojo con esto. Si usted está vivo, llegó el momento de la gran tribulación, se deja poner el sello, aunque usted esté vivo, no hay salvación ya para usted. No la hay. Porque el sello del diablo, la marca de la bestia, corta el vínculo de la salvación. ¿Cuándo empieza la salvación? Desde que Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, por toda la humanidad. No fue por el pueblo de Israel nada más, fue por toda la humanidad. Si usted automáticamente le da larga a su salvación y no deja que la voluntad de Dios se haga evidente en su vida, llegará el día en el cual se va a postular lo que es el anticristo. Si es que acaso, porque también puede hacer que mi generación no vea al anticristo, pero la que viene sí. Pero en caso de que llegue su generación a ver lo que es el anticristo, usted se deja poner el sello de la bestia. Tengo para decirle que la Biblia especifica, será en la frente o en la mano derecha. La Biblia lo especifica bien claro. El símbolo que de la bestia, el 666. Ahora bien, si usted se deja poner ese sello, lamentablemente no habrá salvación para usted. No la habrá. ¿Por qué? Porque ya usted está siendo acogido. ¿Cuál es el sello de parte de Dios para la humanidad? El Espíritu Santo. Esas son las arras. Lo que realmente hace evidente, materializa la salvación de Dios en el hombre, el Espíritu Santo. Si usted no tiene ese Espíritu Santo y se dejó sellar por el sello de la bestia, tiene problemas. Porque lamentablemente no va a haber salvación para usted. Y no es como dice mucha gente, que hay muchas dogmas por ahí. Hay gente que dicen que el infierno es aquí. Hay gente, no, que el infierno, déjese de eso. Qué rico. Qué rico. Pues, Qué sí. rico el No infierno. te gusano que nunca muere aquí, el fuego que Sí. nunca se apaga aquí. Y que aquí está el cielo, que está el infierno, todo junto. Eso no es así. Y hay otra No. que dice que ya Jesús se está reinando. También, Sí. señores, abran bien los ojos. Dejen de estar viendo TikTok, nada más, coman Biblia, Nelson, profundicen. un punto importante también, en base al mismo tema, que exactamente, cuando hice mención de que si una persona le sorprende la muerte y está en pecado, va a ir a un lugar de tormento, o sea, perder Es su obvio. salvación si la muerte le sorprende. Sí. También hice mención
de que si Cristo toca la trompeta y la persona está en pecado, bueno, la pierde en un sentido. ¿Por qué? No se fue en el arrebatamiento. No se Ahora fue en la bien, primera vuelta. vamos a hacer una aclaración. Usted no se fue en el arrebatamiento, pero cuando entre ya lo que es el periodo de la gran tribulación que establece la palabra del Señor, que el anticristo vendrá a reinar aquí en la tierra, ya hemos hablado de ese tema acá. Sí. Entonces, ¿qué va a acontecer? Si ya usted tiene conocimiento de que si se sella, usted ya no tiene salvación. Entonces, muchas personas, muchos cristianos de los que se quedaron, y también muchas personas que ya escucharon y que van a tener el temor de ponerse el sello, pues entonces usted sí va a sufrir persecución, pero si muere por causa de Cristo en esas persecuciones, usted sí va a recibir la salvación. ¿Pero a qué precio? Por eso le exhorto que luche ahora en plena gracia. Es más fácil ahora. Sí, ahora asegure su salvación, porque en ese tiempo de la gran tribulación va a ser bastante difícil. Pero el Sí. término de lo descarriado, ¿por qué es? ¿Perdón? ¿Qué pregunta? El término, la palabra de lo descarriado, ¿por qué es? Porque se Se desviaron. apartaron del camino. Entonces, si se apartaron y son salvos, óyeme. Entonces, ¿para qué yo estoy aquí? No, que ni siquiera se llama, ni siquiera se le diera el título de No descarriado. crea eso, Descarriado, claro. ningún salvo siempre es salvo. Ahora, ¿cómo usted permanece siempre salvo? Si usted se mantiene haciendo la voluntad del Señor. Exacto. Si se desvió de la verdad de Dios, lamentablemente, Hay problema. su alma corre peligro, su salvación corre peligro. Así es. Bueno, ¿qué tenemos? Así es. Pues bien, yo tengo un tema y es que hay un símbolo por ahí que aparentemente es muy inocente, pero que le está dando la vuelta al mundo. Ujú. Y que hay muchas personas que en los barrios, en los clubes, en sitios donde sobresaltan con su talento, con su intelecto y con ciertas actitudes por encima de los demás, automáticamente se denominan yo soy la cabra. Ay, mi madre. Ay, sí. Y es un símbolo, vamos a decir un apodo que se ha hecho muy popular. Lo tenemos en artistas, en deportistas, en cantantes, en un sinnúmero de personas que son influencers de grandes masas. Pero ¿qué es lo que hay detrás de ese yo soy la cabra? De esa supuesta cabra, de esa autodenominación que tienen las personas. Realmente, señores, ese término de la cabra, ponme la imagen, Norma, por favor, para que puedan ver. Esa imagen de esa cabra es un símbolo. Esa imagen simboliza y representa lo que es un demonio que tiene cuerpo de hombre, mas sin embargo tiene lo que es la cara de una cabra. Esa cabra, como ustedes pueden ver ahí, simboliza lo que es un pentagrama satánico. Es un símbolo de orgullo, es un símbolo de altanería, de altivez, el cual detrás de ese símbolo opera Satanás. De Quizás- desobediencia también. ¿Perdón? De desobediencia. De desobediencia también, claro está. Porque si hablamos de orgullo, de altanería y cosas así, obviamente hay desorden, hay desobediencia. Porque la persona que es obediente es una persona mansa, una persona sumisa, es catalogada no como una cabra, No veas. sino como una oveja. Como una- Las ovejas se someten al pastor, las cabras No, no. la cabra no. La cabra es un animal desobediente. La y- cabra te dan tu tallazo. Exacto, sí. La cabra te da sin misericordia. He visto cabras atropellando a señoras, a adultas. A de ti, distintas Tirimundati. edades, Tirimundati, Eso no tiene que ver. a hombres en batones cojeando. Entonces, señores, este término de yo soy la cabra, que incluso aquí en RD hay un artista que popularmente se ha hecho, se ha autodenominado con ese apodo, con ese yo soy la cabra. Detrás de ese símbolo hay algo que se oculta, señores. No podemos llevar a nuestros labios todo lo que vemos, no podemos es así. copiarlo todo. Leonardo Messi ha sido catalogado como la cabra. No voy a decirle que él se autodenomina así, porque quizá yo nunca lo he escuchado de sus labios, pero sí, el grupo de fanáticos que él arrastra, dicen fulano de tal es la cabra. Dijeron de Daddy Yankee en un tiempo también que era la cabra. The Grave of All Time, el mejor de todos los tiempos. Entonces, señores, hay ciertos símbolos que sin usted darse cuenta le abren un vínculo al reino de las tinieblas para que operen en su vida.
Una persona que se autodenomina la cabra se está autodenominando desobediente, altanero, orgulloso, sin misericordia, desde un punto de vista de manera, vamos a decir, indirecta, se está complementando esa persona como un satánico, lamentablemente. Entonces, hay que tener cuidado con los símbolos que nosotros adquirimos para autodenominarnos, porque pueden traer serias consecuencias. A veces quizás usted es una persona que está sufriendo alguna situación y no sabe el por qué. Es porque hay símbolos que son muy pequeños, pero arrastran grandes cosas. Detrás de ellos hay grandes cosas. La misma Biblia te explica que detrás de las imágenes se esconden demonios. Detrás de una simple imagen. Entonces, esa imagen de esa cabra, que incluso tú la ves y tú le miras como le sientes como esa mala influencia, le sientes como esa tiniebla, porque ellos te presentan la cabra con los cuernos y para colmo te dan una figura como airada, como iracunda y como orgullosa, como recta, erguida, como para demostrar que la cabra es y que es lo mejor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, con nosotros mismos, que ya somos mayores, somos adultos. ¿Para qué? Para que en el día de mañana lo estemos arrastrando cosas negativas sin luego saber el por qué. Y al diablo no hay que escucharlo mucho para que él haga acto de presencia, déjeme decir. Ese no. Sin usted llamarlo, él se presente y ahora usted llamando. Si usted le abrió la puerta. Claro. A ese, como dicen popularmente el refrán de aquí del país, usted le da un dedo y se coge la mano completa. No, usted le da la uña. Le da la uña. Así que dicen los viejos. Lo viejos. No te juntes con ese muchacho que usted le da la uña y se coge la mano completa. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Mejor trate de autodenominarse como una oveja, como una persona mansa, como una persona que es seguidor de Cristo. No se autodenomine como símbolos raros que usted no sabe posteriormente lo que puede arrastrar y el daño que le pueda causar. Nelson, tú sabes qué pasa también, y discúlpame, que la carne no discierne las cosas del espíritu. Exacto. Entonces, hay personas que no saben discernir, nada más el que es conocedor, en este caso, del satanismo, Sí. y las personas que ya somos creyentes en Cristo, es que Dios, a través de su misericordia, nos ha ido mostrando, revelando, dando a conocer y a entender. Y más que uno investiga también, Exacto. el significado de ciertas imágenes que nosotros, antes de venir a los pies del Señor, creíamos que era algo normal, lo veíamos como algo normal, como algo quizás cotidiano, algo bonito, algo gracioso, algo qué sé yo, como para identificarte. Sí. Pero en realidad es como dice la palabra. Satanás se viste de ángel de luz. Claro. Hay cositas, muñequitos y cosas que uno la ve y que a simple vista y uno cree, wow, no pasa nada, no, todo está bien. No. Pero en realidad son portales. Mira. Son portales. Sí. Y tenemos que tener el ojo espiritual bien abierto. Porque a mí me tocó vivir en una ocasión, una situación con un grupo juveniles. ¿Podría mencionar el nombre de ese grupo de cantantes juveniles? No, porque ellos tienen un grupo de fans. Ajá. Que ellos pueden hasta demandar si tú hablas en Ok. contra de ellos. No voy a mencionar el nombre de ese grupo, Sí, pero... se sienten ofendiditos. Ok, Sí, para sí. que no se sientan ofendiditos y no tengamos inconvenientes. Pero es un grupo coreano, me voy a quedar ahí, Ay, Dios mío. que ya muchos van a saber. Y el Señor me abrió bastante los ojos en cuanto a esto. Y creo que hablé en una ocasión aquí de eso, o toqué simplemente una pincelada. Ellos empiezan a incitar a tus hijas, hacen como unos clubes de seguidores, así mismo de fan, y a través de Porque, eso... dame un segundito, perdón que interrumpa. Ajá. Porque en sí no son ellos. Es un grupo de pedófilos que operan en las redes sociales, que son los que están detrás. Que utilizan la imagen Que de utilicen ellos. la imagen de ellos. Exacto. Bueno, gracias por la corrección. Sí. Utilizan la imagen de ellos, pero en fin también su música, Alma. he escuchado por testimonio de algunas jovencitas que cuando la escuchaban, ellas sentían como un desenfreno y una energía negativa en sus hogares. Inmediatamente dejaron de escucharla y empezaron a llevar oraciones, no siendo cristianas, empezaron a llevar oraciones
a sus casas, entonces empezaron a sentir lo que era el despojo, la liberación. Entonces hay que tener mucho cuidado, señores, con lo que ven nuestros hijos, con las proyecciones que ven, con las canciones que escuchan. Este tema es Sí, complicado. bastante complicado. También en una ocasión yo era recién convertida. Okay. Y cuando tú mencionaste la parte de que detrás de las imágenes se esconden demonios, yo viví una experiencia con mi hija más pequeña. Cuando nosotros nos recién convertimos, recuerdo que estábamos en una campaña donde se efectuaban lo que eran las quemas de esos cuadros, de esos ídolos. Ujú. Y ni mi esposo ni yo teníamos como la vasta experiencia de que había que agotar un proceso para este tipo de cosas. Había que revestirse de la autoridad. Claro. Llenarse de Dios. Yo recuerdo que en esa ocasión yo no me llevé a mi niña más pequeña a la campaña en que estábamos. La dejé con mi madre. Okay. Entonces, cuando llegamos de la campaña, mi esposo revisa su cartera. Nos llegamos bien contentos, todo. Y cuando él me dice, mi amor, pero yo tengo en la cartera una imagen. ¿Qué tal si la quemamos? Me dice. Y yo le dije, ok, excelente. Entonces procedimos a lo que era quemarla. Tenemos un ratito que estamos ahí en la galería de la casa. Pues cuando nosotros entramos a la habitación, encontramos la niña con las manitos retorcidas como, bueno, a las manitas así y los piecitos retorcidos y los ojitos mirados hacia atrás. Tremendo. Como cuando un niño está convulsionando. Pero mi hija, yo de una vez le pregunté a mami porque no entendía lo que estaba pasando. Mami, ¿qué pasó? ¿Me dejaron caer la niña? Bueno, pues me dijo, no, la niña no se ha caído, la niña, yo la dejé sana, la niña no tenía fiebre, la niña no tenía absolutamente nada. Sí. Nelson, amables televidentes, pues tengo para decirles que lo que ocasionó esto en mi hija fue la quema de lo que muchos le llaman el divino niño. Oye, es. Un espíritu de venganza vino a la vida de mi hija. Y recuerdo Sí. que tomé la niña, que la iglesia estaba amaneciendo en silicio, en búsqueda del Señor, porque para este tipo de cosas es obviamente que tenemos que abastecernos de la fuerza del Espíritu Santo. Claro que sí. Porque nuestra lucha dice la palabra que no es contra carne ni sangre, No es contra sino carne ni contra sangre. principados, potestades, Potestades. gobernadores que se mueven en las regiones celestes. Así mismo es. O sea que esto es algo verídico. Y llevamos la niña, el pastor y los hermanos que estaban en esa ocasión oraron por ella y gracias a Dios mi niña se reincorporó. Pero eso fue algo vivido que me aconteció a mí cuando quemamos ese divino niño. Y hoy en día yo veo muchas personas que tú lo ves, que quieren estar que tienen una promesa con una hora santa, con un arrocito con leche, a ciertas deidades satánicas, porque son demonios que se esconden. Claro que sí. Es bueno que usted lo sepa, o que lo tenga claro, porque ya lo hemos dicho. Se esconden demonios. Son demonios que tienen cautivada la mente de la persona para que la luz de Cristo no le alumbre, para que ellos siempre se mantengan ahí en ese laberinto, en ese círculo vicioso, pensando que realmente, oye madre, porque ellos creen que realmente Dios está ahí. Sí. Y dicen, ah, no, ese es el cuadro de María. Y ellos piensan que es María, literalmente. Ujú. Ah, no, ese es fulano de tal. Y hasta Los Ángeles le tienen cuadro hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad va siendo engañada. La sociedad va siendo perseguida por estos demonios. Entonces, cuando sucede la quema o el despojo de uno de estos demonios, ellos tienen que correr para donde vean un cuerpo más vulnerable. Ajá, donde habita. Quizás vieron el cuerpo de tu niña, una niña indefensa, inofensiva, y en ese momento no encontraron otro más y tuvieron que caer ahí. No, y quizás quisieron intimidarme. Sí, como para que también. yo echara hacia atrás, Quizá como, para- como ya nosotros estuvimos participando, aunque no directamente, porque Pero sí estuvieron estuvimos ahí. en la campaña, sí estuvimos haciendo guerra espiritual, Sí. estuvimos orando. El enemigo se vale Exacto. de muchas artimañas Claro para que al sí. nuevo creyente incluso alejarlo. Fue como para un chantaje. intimidarlo. Exactamente. Sí. Si tú hubieras pensado en ese momento con un corazón de madre, posiblemente te hubiera dicho, ay, pero yo no vuelvo para la iglesia, mira lo que pasó. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Pero, como Dios se la sabe toda y un chin más,
en vez de Dios ponerte ese corazón de madre, te arrancó el corazón de madre y puso un corazón de guerrera. De guerrera, Para que en vez de tú echar para atrás, y esa es la misma actitud que deben de tomar aquellas madres, aquellos padres de familia que ven ciertas condiciones raras en sus hijos. Que yo sé que no solamente tú, hay madres que quizás no son cristianas, pero ven cosas raras, sobrenaturales, fuera de lo normales en sus hijos, Sí. y que no saben cómo lidiar con esto. Vaya a la iglesia, nútrese, llénese de alguien que tenga a Dios por dentro, para que esos demonios salgan. Porque esta lucha no es contra sangre ni carne, lamentablemente, tal cual como dice la Biblia. Si usted no se reviste de Dios, usted no va a poder identificar cuáles son los demonios que viven con usted en su casa. Ay, sí. ¿Sabe qué me pasó a mí en una ocasión, Madeline? Que estaba yo, muchachoncito, como de algunos 17, por ahí 18 años, y todavía un muchacho, de los tiempos míos, era un muchacho bobo, con esa edad, no tenía la mente de los muchachos de ahora. Con un muchacho con 17 años ahora es un hombre, ya Ay, piensa sí. como un hombre, y actúa como hombre y quiere hacer todo lo de hombre. Y yo tenía un poloché de cómics, era poloché de Mickey Mouse, creo que era. El poloché, muy bonito, muy precioso, un poloché blanco, tenía ese dibujo grandote de Mickey Mouse, y me gustaba mucho ese poloché. Pero ¿qué pasa? Que posteriormente yo ingreso a los caminos de Dios. Cuando ingreso a los caminos, le doy la gracia al Dios Todopoderoso porque me llamó a profundidades espirituales y yo empecé a orar, a leer la Biblia, a nutrirme de lo que es la palabra del Dios Todopoderoso. Y Dios, poco a poco, iba abriendo mis ojos espirituales para que yo pudiera identificar cuáles cosas me hacían la guerra, cuáles me dañaban, cuáles me aportaban y cuáles no me aportaban en mi vida. Y yo, ya lleno de Dios, revestido del poder del Espíritu Santo, en una ocasión veo el poloché que tanto me gustaba y quise como ponérmelo. Pero yo estoy viendo el poloché y ahora estoy identificando en el poloché como ciertas cosas que no son normales. El poloché Madeline tenía el dibujo de Mickey y en la cola de Mickey habían 3 vueltas. Y las 3 vueltas de Mickey yo pude identificar que eran los 3 números del 666. Ay, santa. Y las manos de Mickey estaban así. Eso es como una La invocación caída, satánica. no, y Sí. eso significa la caída en la numerología o los símbolos satánicos. Esto significa la caída. No, es acá a ver cómo es ok, cuando hacemos, creo que ¿cuál es la señal? Entonces que hacen así. Esto es uno de los símbolos. Ajá, otros hacen así. esta. Sí. A ver. Acá, creo que es Sí, acá. doblan 2 dedos. Que esto también es catalogado como el símbolo de la cabra, el cual les hablé anteriormente.